Señor, vamos a ir a la palabra del Señor todos. Continuamos el escudriñar del Evangelio de San Mateo en su capítulo 18, versos 28 al 35. Y esos versos nos dan un título y es La cárcel de un corazón duro. Es el título que nos da hoy. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Nos colocamos sobre los pies y vamos a orar por esta palabra. Padre, queremos venir a tus pies hoy. Como vino aquella María, la hermana de Marta, a sentarse a tus pies para escuchar tu palabra, lo queremos hacer de igual manera, Dios. Toma nuestra mente, nuestro corazón y por favor ayúdanos, Dios, en este tiempo. Ayúdanos a ser esas personas hacedoras, no solamente oidoras, sino hacedoras de tu palabra, Dios. Ten misericordia de nosotros y derrama, Señor, esa agua fresca, ese alimento fresco, esa cena fresca que es tu palabra sobre nosotros hoy, Señor. Abre nuestro entendimiento y dispón nuestro corazón para que podamos retener lo que tú nos vas a dar en esta mañana, Padre. Permite que esa palabra traiga poder, Dios. El poder de Cristo, Señor. La autoridad de Cristo, Dios mío, sobre nuestras vidas, Padre. Para que, Señor, ella de esa cosecha abundante, Dios, dirija nuestros pasos. Señor, nos edifique, nos consuele y nos exhorte, Dios mío. Gracias, Señor, por lo que nos das hoy. En Cristo Jesús. Mateo 18, 28 al 35 dice: Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le abogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malo, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿Y no debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos, sus ofensas. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Jesús. Bueno, la semana pasada ya habíamos visto una parte de esto, y es aquel siervo que se acercó a su señor para rendir cuentas, y resultó que le debía un poco de dinero a su siervo y le rogó que se lo perdonara o que le diera un plazo para pagarle, porque tenía que entregar él, tenían que venderlo a él y a su familia. Y habíamos hablado de que se postró en humillación ante su señor y él le perdonó su deuda. Y habíamos hablado también que cuando nosotros vamos y nos postramos usando la humildad en humillación a Dios, Él perdona nuestras deudas, lo hace. Pero aquí nos encontramos con algo, y es la ingratitud de un corazón duro. Y es, si nos perdona Dios a nosotros,
también nosotros debemos perdonar. Pero a veces pedimos el perdón de Dios y nosotros no perdonamos. Entonces, eso nos hace encerrarnos en una cárcel de un corazón duro, porque queremos recibir a favor nuestro algo de parte de Dios, pero nosotros no nos disponemos a hacerlo. Y es lo que vamos a tocar en esta mañana, y es, ¿qué es esa cárcel de un corazón duro? Y vemos entonces el relato como aquel varón, después de haber sido perdonado, no quiso perdonar a su consiervo, y eso le costó también entonces su condenación. Mateo 6:14 nos enseña: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ahí podemos decir, dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Y mire que aquí hay esto está condicionado a que yo voy a Dios a pedirle perdón, pero antes de pedirle perdón a Dios, debo haber perdonado a mis semejantes. Debo haber perdonado a mis semejantes. Tengo que haberlo hecho. Esa es la condición. Dios sí me quiere perdonar. Es más, está dispuesto a perdonarme. Pero una de mis actitudes es que debo perdonar a mis semejantes, a quienes me hayan hecho daño. Esa es la condición del Señor. Y entonces dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y a veces nosotros le hacemos peticiones a Dios y le decimos, Señor, mire que yo quiero que lleve a los pies de Cristo a mi familia. O quiero, Señor, que me regale una casa, o quiero que me regale un empleo. Bueno, qué sé yo, la salud. ¿Qué le estoy pidiendo a Dios? Y entonces oro, lloro y hasta hago ayunos y veladas y demás cosas, y me meto en un rito religioso o ritos religiosos. Pero más que Dios quiere, más que, yo no estoy diciendo que no ayunen, pero más que el ayuno, más que la velada, más que todos esos compromisos religiosos que hacemos, Dios quiere es que nuestro corazón tenga un cambio, que saquemos la amargura de nuestro corazón, que nos apartemos de esa amargura, de ese odio, de ese rencor que tenemos hacia otros en nuestro corazón, y que podamos perdonarlos, que estemos en paz con nuestra familia en Cristo, pero también con nuestra familia en sangre, con todo el mundo. Dios quiere que lo hagamos. Y entonces, cuando nosotros estamos en paz con todos, ¿qué ocurre? Dios perdona también nuestras deudas. Dios perdona en qué le hayamos ofendido. Pero no solamente eso, sino que entonces se derriba un muro que hay, y entonces las bendiciones, nuestras peticiones de Dios se cumplirán. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se os abrirá. ¿Y por qué esa promesa no se cumple? Es así de sencillo. Porque tal vez hay un muro que está impidiendo mi bendición. Y ese muro puede ser el rencor hacia otra persona, la indiferencia con otra persona. Eso me está impidiendo mi bendición, está impidiendo mi salud, está impidiendo el empleo, está impidiendo las finanzas. A veces recibimos el dinero y no nos alcanza, se esfuma, se va y ni siquiera nos damos cuenta en qué. Y nos preguntamos por qué las finanzas no nos rinden. Y es porque nosotros tenemos odio, rencor contra otras personas.
porque no tenemos esa comunión entre hermanos. Y eso es algo que daña nuestra vida, nuestras finanzas. Entonces Dios nos llama y Él es claro, dice, si yo no perdono, Él no me perdona, pero si yo perdono, Él me perdona. Mateo capítulo 6, verso 12. El perdonar a los demás cuando nos hacen mal es parte de nuestro agradecimiento. El perdón de Dios en su amor incondicional por nuestros propios pecados a través de la muerte de Jesús en la cruz. Y ahí la palabra griega pecado en Mateo 6:12, ¿qué nos dice? Y perdonaos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, sigue el Señor afirmando ahí en el Evangelio de San Mateo, dice, perdonaos vuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Significa literalmente deuda, porque hemos roto la ley de Dios. Tenemos deudas con Dios mismo, con Él. Nunca podremos pagar esa deuda con Dios. ¿Cuáles son las deudas que tenemos con Dios? Tal vez le hemos hecho promesas a Dios y no las hemos cumplido. Tenemos una deuda con Dios. Tenemos deudas con Dios como que tenemos que obedecer lo que Él nos dice y no lo obedecemos. Los mandamientos, por ejemplo, ¿cuál hemos desobedecido? Entonces, si no hemos pedido perdón porque haber desobedecido alguno de sus mandamientos, tenemos deudas con Dios. Nuestras deudas con Dios se reflejan espiritualmente por nuestro incumplimiento de la ley de Dios. Perdonar a otros no es fácil. No es natural. Nuestra respuesta es querer tomar venganza. Pero perdonar a los demás por lo que han hecho es una prueba confiable de nuestra fe en Cristo. Si no perdonamos, no digamos que estamos fortalecidos en fe. Si no estamos en paz con los demás, no podemos decir que estamos fortalecidos en fe y que amamos a Dios, porque la palabra nos enseña que si yo amo a Dios, si no amo a mi hermano, perdón, a quien puedo ver, ¿cómo puedo amar a Dios a quien no puedo ver? Entonces, tenemos que demostrar nuestra fe en Dios cuando nuestro corazón está en paz con otros. No nos volvamos jueces de quienes nos ofenden. Dejemos que Dios sea el juez de ellos, porque somos ligeros para cuando nos ofenden o nos causan algún disgusto, juzgar a las personas. Nos ponemos a juzgarlos. Pero Dios no nos llama para que seamos jueces. Dios nos llama ¿para qué? Para que nos amemos. El gran mandamiento que Dios nos deja. Dice, un nuevo mandamiento les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es el nuevo gran mandamiento que finalmente abarca todos los otros 10 mandamientos, que es el amor. Entonces, tenemos que tener una fe confiable, de no confiar en el hombre, sino en Dios. Porque los perdonamos, pero eso no significa que estemos confiando en ellos. Confiamos en Dios, en que Dios los cambia, en que Dios hará la obra en ellos. Dios transformará corazones. Jeremías capítulo 18, versos 5 al 8 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y esa es una de las razones
por las que nosotros muchas veces no podemos perdonar porque confiamos demasiado en las personas. Es mi gran amigo, mi gran amiga, y entonces le puedo confiar ciertas cosas y después más adelante, ¿qué ocurre? Sencillo, esa persona me defraudó, me traicionó. ¿Y qué pasó? Eso trajo una herida grande en mi corazón y eso me generó un rencor hacia ella, o una indiferencia por lo menos. Y entonces era lo que el enemigo quería. Luego pone un muro para detener, como ya les dije, mi bendición. Jesús, como nuestro ejemplo, perdonó a sus enemigos que lo crucificaron, aunque él sabía que ellos no recibían su perdón. Ellos no recibieron el perdón de Dios. Él los perdonó, Jesucristo los perdonó y ellos no recibieron el perdón de Dios. Pero él sabía que no iban a recibir el perdón y sin embargo, antes de orar, antes de morir, oró por ellos pidiéndole al Padre que los perdonara. Ahí en Lucas 23:34 dice, ¿cómo oró Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sin embargo, ¿qué hicieron ellos? Recibieron el perdón. ¿Qué continúa diciendo el verso ahí? Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. ¿Eso qué muestra ahí? Que ellos no recibieron el perdón de Dios. No lo recibieron. No recibieron el perdón de Cristo. Cristo oró al Padre que los perdonara porque no hacían lo que hacen, no sabían lo que hacían. Y sin embargo ellos siguieron normal, hasta echando suertes por las vestiduras de Jesús. No hubo un respeto, no hubo un temor, no recibieron el perdón, pero Él los perdonó y pidió al Padre que los perdonara. A veces cuando nosotros ahí vemos un ejemplo y es que Él nos dijo, yo los perdono porque no saben lo que hacen. No dijo eso. ¿Qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, como nosotros no somos capaces de perdonar tan fácil y tan rápido, entonces pidámosle al Padre que los perdone, pero también que nos enseñe a perdonar a nosotros, que nos perdone a nosotros por tener esa indiferencia con ellos. Pidámosle al Padre que los perdone, pero también que nos perdone a nosotros. No, tal vez alguno de ellos no va a recibir nuestro perdón. A Jesús no le recibieron el perdón, pero Él se descargó antes de su muerte perdonando a sus enemigos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, descargar nuestro corazón perdonándolos a ellos. Y debe ser un perdón genuino, de tal manera que en adelante los podamos ver como los vio Cristo, como los ve Cristo. No es que yo ya lo perdoné, pero no lo saludo. No. Que podamos sentir dentro de nosotros ese deseo de abrazarlos, de tener esa comunión con ellos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso entonces, cuando ustedes sienten ese amor por sus enemigos, aunque ellos los escupan, los rechacen, los maltraten, pero ustedes sienten ese amor por ellos, las bendiciones van a venir sobre su vida. Ahí vendrán las bendiciones. Y es que si la fe cristiana está basada en tener una relación personal con Dios, y si Dios es real y poderoso, entonces ciertamente Él nos dará la fuerza suficiente para que experimentemos el poder de su amor. Y ese poder de su amor se reflejará en el perdón hacia otros, pero también en nuestras propias vidas. Porque no hay una cosa que nos permita descansar más que perdonar a otros. Entonces habrá también perdón sobre nuestras vidas. Mateo capítulo 18, verso 21 y 22, ¿qué les dice? Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? No dijo a mis hermanos, dijo a mi hermano.
¿Y qué dijo? Él orgullosamente dice, ¿cierto, Señor, que hasta 7 veces? ¿Y qué le contestó Jesús? No te digo hasta 7, sino ¿cuánto? ¿Y cuánto es 70 veces 7? 490 veces la misma falta, ¿verdad? La misma falta. Ahora, si lo miramos de otra manera, en el término griego es infinita el perdón, pero aquí nosotros lo miramos en nuestro término y es 490 veces la misma falta. ¿Son capaces ustedes de perdonar? Tengo la seguridad que si es la tercera, la cuarta y sigues así incidiendo en eso, entonces me dicen, no, pero si yo ya lo perdoné, usted ya le volvió, fue una costumbre, ¿no? Que yo lo perdone y que usted siga haciendo, pues ahí no hay perdón, ¿cierto? Porque yo tengo que olvidarme las faltas pasadas, ya no tengo que recordarlas. Perdón es olvidarme de todo. Perdonar es olvidarme de todo. Perdonar es enterrar la falta, es abrir una sepultura y enterrar la falta y echarle tierrita, y si queremos más bien sembramos una matica ahí encima para que crezca y nunca más nos acordamos de la falta, sino del crecimiento de la planta y sus flores. Eso es un perdón genuino. Cuando nunca más enterramos eso, nunca más lo volvemos a escarbar, ya quedó enterrado. Así que si viene una falta, nos parece que es la primera vez que la coloca, que la hace, ¿no? Porque ya no nos acordamos de lo pasado. Entonces, hasta 70 veces 7. Cuando ofrecemos perdón a nuestro ofensor, encontramos el poder para sanar nuestras heridas. Y cuando sanamos nuestras heridas del alma, entonces nuestro cuerpo se sana. ¿Te has visto un reloj que cuando se para es porque se ha dañado internamente? Y entonces lo de afuera también queda quieto, ya no podemos ver la hora porque quedó quieto, el minutero, el segundero, el horario, todo quedó quieto ahí. Pero cuando lo reparan interiormente, lo abran y lo reparan, él empieza a andar exteriormente, ¿cierto? Y así somos nosotros en la vida espiritual. Si sanamos lo interior, nuestro exterior se va a sanar también. Pero si no sanamos lo interior, entonces lo exterior, ¿qué va a pasar? No se va a sanar. Porque interiormente estamos enfermos. Y esa enfermedad detiene nuestra sanidad. Entonces, tenemos que sanar nuestras heridas. Y cuando ofrecemos ese perdón a nuestro ofensor, encontramos el poder para sanar nuestras heridas al perdonar. No lo estamos haciendo como un regalo a la otra persona, ¿no? Sino a nosotros mismos, porque somos nosotros los que nos vamos a beneficiar perdonando a otros, ya que estamos eliminando enfermedades de nuestro cuerpo, lo que nos lleva a una vida sincera con Dios y con nosotros mismos, pero también con los demás. Y esta paz es una grande y maravillosa bendición que Dios quiere que todos disfrutemos. Eso lo quiere el Señor, que todos disfrutemos. Dios quiere que todos disfrutemos de esa paz. Primera de Pedro capítulo 3, verso 8 y 9. ¿Qué nos pide Dios aquí a través del apóstol Pedro? Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Para qué somos llamados? Para heredar bendición. Entonces no podemos estar devolviendo que porque el hermano o la hermana hizo algo contra mí, entonces yo le voy a hacer lo mismo, no. O algo otra cosa que le duela, no.
Yo tengo es que orar por él, amarlo como Cristo lo ama, como Cristo me ama a mí también. Así tengo que amar a esa persona. Y termino diciendo que si tienes un corazón duro, que no se dispone a perdonar, sino que el deseo de su corazón es rechazar a su hermano, entonces Jesús te dice, Mateo 18:35, así también nuestro Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y es que a veces es la ofensa. Es más, yo he visto personas que le cogen cierta apatía a otros por un comentario que otro hermano le hizo y que a ellos no les consta. Otra persona vino y dijo, mire que esta persona hizo aquello y dijo algo en contra suya o hizo algo en contra suya. Y entonces enseguida le cogemos esa apatía, el rechazo en nuestro corazón. Y ni siquiera nos consta si eso es verdad. Solamente porque otra persona nos comentó. Y lo más correcto es que vayamos a donde esa persona y le preguntemos, oiga, ¿usted hizo esto y esto y esto que me comentaron? Pero no, yo no hago eso, sino que dejo que mi corazón siga agrandando, llenándose de heridas y abriéndose la herida cada día más y termino rechazando a ese hermano o hermana. ¿Y qué es lo que pasa? Que mis finanzas se caen. Cuando hay rencor en mi corazón, mis finanzas se caen. No hay empleo. El dinero no rinde. Pero lo peor, enfermedades empiezan a venir a mi vida sin darme cuenta. A veces no puedo dormir. ¿Por qué? ¿Por un comentario de alguien? ¿O porque alguien me ofendió y no pude perdonarlo? Qué difícil es esto, ¿verdad? Esto del perdón llega más allá de lo que tú te imaginas. Esto de la ofensa y de no perdonar a las personas llega más allá de lo que tú te imaginas. Así también nuestro Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué tan grande es la ofensa que no la puede perdonar si Jesús perdonó a los que lo mataron? ¿Qué tan grande es la ofensa que no puedes perdonar si Jesús perdonó a los que los escupieron, a los que lo golpearon, a los que... Mire lo que hizo Jesús. Él tuvo mucha gente a la que sanó y los siguió y hasta les dio de comer. Y decían amarlo y hasta lo querían hacer rey. Y tiempo después lo estaban matando. Y a ellos los perdonó el Señor. A ellos los perdonó. El tema es, ¿lo haríamos nosotros de esa manera? No. Las ofensas que el mundo nos hace, que nuestros hermanos, que nuestra vida secular, nuestra familia nos hace, es más pequeña frente a lo que le hicieron al Señor y no lo podemos perdonar. ¿En qué posición estamos? ¿Estamos entonces más altos que Dios? ¿Desde cuándo nos hacemos dioses para pasar por encima de Jesucristo? Como quien dice, tú perdonaste, pero yo no soy como tú. Yo quiero ser mejor que tú, o más orgulloso que tú. Bueno, Jesús no tuvo orgullo. Analicemos eso y es, ¿cómo está nuestra vida cristiana? ¿Por qué nosotros tenemos un corazón duro? ¿Por qué nuestro corazón se llenó de orgullo, de arrogancia? ¿Por qué? ¿En qué momento llegó a ser así? Si cuando nacimos, cuando niños nos perdonamos entre niños, no nos importaba si nos quitaban el juguete, nos hacían llorar o nos daban hasta una cachetada a los niños y los perdonaba. Al ratico estamos jugando otra vez con ellos. ¿Y qué pasó? Ahora crecimos y entonces dejamos de ser niños.
No debemos dejar de hacerlo en nuestro espíritu, en nuestro espíritu. Nuestro espíritu tiene que tener un corazón de niño siempre. Y es ese niño de amor, de perdón, no importa las ofensas, siempre está ahí para ser amigo de todo el que lo rodea. Nunca debemos desconocer que las ofensas son vectores venenosos que atacan a una persona y depositan en ella una cantidad de frustración, rechazo, rencor, dolor y venganza. Si ese veneno no es sacado del sistema emocional, del corazón, del alma herida, esa persona va a ser influenciada por esos sentimientos negativos que la van a conducir a rebelarse y a prepararse para una venganza o para una frustración y depresión. Por el Señor. Y mira lo que pasa. A mí alguien me dijo que alguien estaba hablando mal de mí. Y yo dije, imposible, si esa persona, lo único que he hecho por él es ayudarle. Y eso, no crean, abre enseguida una herida en nuestro corazón por un comentario. Y mis finanzas empiezan a detenerse con una cosa tan boba como esa. Y muchas cosas se empiezan a complicar en mi vida, hasta que un día en oración el Señor me recordó eso. Terminé mi oración y ese día me propuse de ir a hablar con esa persona y decirle, mire, yo sé, y me comentaron que tú habías hablado mal de mí y eso me hirió y ha traído mucho dolor a mi corazón, pero yo vengo aquí a decirte que me perdones por haber sentido eso por ti. Yo quiero estar en paz contigo. Y ese varón se levantó y me dijo, yo nunca he dicho eso. Yo jamás he dicho eso de ti. Lo que dije con aquellas personas es otra cosa muy diferente y podemos ir a hablar con esas personas y yo frente a ellas les puedo decir lo que dije. Entonces miren los comentarios hasta dónde lo estaban llevando y hasta dónde pueden dañar mi vida si yo me dejo contaminar de los comentarios. El hecho es que ese día que arreglé eso con ese señor, nos abrazamos y hablamos, dejamos así los comentarios con las otras personas. Ese día, desde ese día, las finanzas volvieron a fluir y muchas cosas que se habían trancado otra vez volvieron a fluir. Yo no lo digo para que tú lo hagas, lo digo porque yo lo viví en carne propia. Y uno tiene que tener cuidado con eso. Recuerdo que hasta los huesos me dolían, aparecí que me dolía una pierna y no sabía por qué. Y fue haberme puesto al día con eso, el dolor desapareció. Entonces tengan cuidado, yo les digo porque Dios me ha permitido vivir esa experiencia en mi vida para que les explique a ustedes y tengan cuidado en lo que ustedes, con lo que ustedes hacen. A veces nos parece fácil tenerle rechazo a una persona y el orgullo nos lleva a eso, pero tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso, porque los perjudicados somos nosotros mismos, ni siquiera esa otra persona. Y esa otra persona, como me pasó a mí, ni sabía que yo estaba ofendido con él, ni lo sabía siquiera. Y después, cuando hablé con él, dice, yo nunca dije eso. Yo nunca dije eso. Y no solamente se aclararon las cosas, sino que yo me quité ese muro que venía deteniendo mi vida espiritual, mi vida económica y mi vida física también. Mire todo lo que había agarrado eso.
3 áreas ataca el rencor: la vida espiritual, la vida económica y la vida física. Esas 3 áreas ataca el rencor en nuestro corazón. Tengamos cuidado con eso. Su corazón está en la cárcel del odio, ¿sí? Su corazón es duro porque el orgullo como que lo envuelve, es un caparazón que lo envuelve y lo encierra ahí y no quiere salir de ahí. Pues ya se vuelve, es como un escudo de protección. El rencor de ustedes o de una persona se vuelve como un escudo de protección. Y es, cada que veo a esa persona enseguida saco el escudo para protegerme. Y aquí no se trata de eso, se trata de quitarme ese escudo y mirar a la persona como Dios la ve. Eso es lo que tenemos que hacer. Si hemos tenido algo contra alguien, vayamos y pidámosle perdón. Y les aseguro que muchos de esos rencores que hay en el corazón de las personas ni siquiera son ciertas, sino son comentarios infundados de otras personas. Entonces, tengamos cuidado con eso, mis hermanos. ¿Me hice entender?